Historiador, ingeniero de minas, poeta, diseñador, geólogo, diplomático, político, músico, alquimista, casamentero, agricultor, bibliotecario, todas esas atribuciones se las llevó a cabo Gottfried Wilhelm Leibniz. Fue calificado como el último gran genio universal por sus contemporáneos. El filósofo francés del siglo XVIII, Denis Diderot, a pesar de tener en sus discursos filosóficos opiniones contrarias a las del pensador alemán, dijo lo siguiente: quizás nunca exista un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que el mismo Leibniz. Junto con Newton colaboró de forma independiente, cada uno por su lado, en la contribución y desarrollo del cálculo infinitesimal, pero en sí a estos dos grandes genios universales se les deben demasiado en el tema del cálculo infinitesimal, pero es hoy en día que por Leibniz usamos más la notación científica creada por él. Uno de los mayores aportes de Leibniz en las matemáticas fue sin duda el cálculo infinitesimal. Gracias a ello, pudo resolver problemas antiguos que habían tratado desde la antigua Grecia. En primer lugar, permitió el estudio de las variaciones constantes de ciertos elementos, algo parecido a lo que haría el velocímetro de un coche. También vino a simplificar el cálculo de la recta tangente a una curva, lo que tuvo inmediata aplicación como por ejemplo en cuestiones de problemas de ópticas. Otro tipo de problema que permitió afrontar fue el de la optimización de máximos y mínimos, una herramienta muy usada actualmente en la economía. Otro tema que resolvió fue el cálculo de áreas y volúmenes de elementos que no son geométricamente regular, pues sus aplicaciones actuales en la vida cotidiana son muy amplios, como por ejemplo en el diseño de teléfonos móviles o aviones, en transportes o meteorología. Pero en sí, el aporte que más lo hizo conocido en aquellos años y por el cual fue aceptado en los círculos científicos fue la invención de una máquina mecánica para calcular que perfeccionaba el anterior invento de la pascalina, realizado por el matemático francés Blaise Pascal. Esta grandiosa máquina era una calculadora, lo cual mejoraba considerablemente el invento realizado por Pascal en aquellos años. Hablemos un poco de esta historia. Gottfried Wilhelm Leibniz nació un 1 de julio de 1646 en la ciudad alemana de Leipzig, en el estado de Sajonia. Sajonia era uno de los principales centros comerciales de Europa y Alemania desde el siglo pasado. Esta ciudad era famosa porque poseía la mayor cantidad de imprentas en toda la ciudad. Es por ello que los buenos libros se conseguían con relativa facilidad. Su padre, Friedrich Leibniz, en su momento de su nacimiento era vicedecano de la Facultad de Filosofía, además profesor de filosofía moral en la universidad. Leibniz desde muy pequeño demostró ser un niño muy autodidacta. Cursó sus estudios básicos en la escuela de San Nicolás de Leipzig. Durante aquellos años saciaba su sed de saber con el legado bibliotecario de su padre. Aprendió latín por sus propios medios, gracias a los clásicos latinos y a los padres de la iglesia. Ya con 12 años dominaba el latín y balbuceaba el griego, que había estudiado durante un par de años en la escuela. Se afirma que con solo 13 años, al caer enfermo un compañero que deseaba recitar un poema en una conmemoración escolar, Leibniz compuso y recitó el poema en hexámetros latinos. Ya durante sus últimos años escolares, Leibniz descubrió la lógica aristotélica. Llegó a dominarla hasta tal punto que él sabía aplicar la regla en casos particulares, algo inalcanzable para los compañeros de clase de aquellos años. Este aprendizaje fue el que hizo florecer la gran inventiva de Leibniz, y al descubrir las limitaciones de dicha lógica aristotélica, silogística, comenzó a plantearse preguntas sobre las nuevas ideas que asaltaban su mente. En el año de 1661, Leibniz comienza sus estudios en la Universidad de Leipzig, centrada en sus estudios de la filosofía aristotélica y adentrándose en las obras de Euclides. Como todo gran filósofo y matemático, tuvo un profesor el cual lo orientó en su camino académico. Este fue el filósofo Jacob Thomasius, el cual dirigió su trabajo para la obtención del grado de bachiller en filosofía que consiguió en el año de 1663. Su trabajo, titulado Disputación metafísica sobre los principios de la individualización, estableció las bases para el desarrollo de su posterior filosofía. En sí estamos viendo la faceta de Leibniz como filósofo, pero en sí, ¿cómo es que nace su interés por la matemática? Fue su interés por la filosofía mecanicista lo que lo llevó a comenzar a tener más consideración por las matemáticas. Es por ello que al acabar el semestre de 1663 que Leibniz se marcha a Jena, cuya universidad es una de las mayores de tradición cultural científica de toda Alemania. En ella se relacionó con Edward Weigand, un profesor de filosofía el cual intentaba realizar una reconciliación entre la filosofía aristotélica y los filósofos modernos tales como Francis Bacon y Thomas Hume. Leibniz volvió a Leipzig en el año de 1664, en el cual se convirtió en maestro de filosofía en el trabajo titulado Muestras de cuestiones filosóficas tomadas del derecho.
donde se relacionaba la filosofía y el derecho, pues él defendía que sin la filosofía la mayoría de las cuestiones planteadas en derecho no tendrían solución. Tiempo después presentó su trabajo con el cual obtuvo el grado de bachiller en derecho llamado De Conditionibus. Leibniz en el año de 1666 presentó su trabajo para obtener el grado de doctor en derecho, pero fue rechazado en su intento de conseguir un grado por el tema de su juventud, ya que el doctorado favorecía el nombramiento de personas ayudantes, y había muchos aspirantes de mayor edad para las 12 plazas disponibles en aquel momento. Fue así que, valiéndose de una astucia, se matriculó en la Universidad de Altdorf, la cual pertenecía a la República de Nuremberg, donde presentó su trabajo titulado Casos difíciles en Derecho, y 5 meses después ya tenía el grado de doctor con tan solo 20 años de edad. En el mismo año, Leibniz publicó su obra Dissertatio del Arto Combinatorium, en la cual presentaba nuevos resultados de lógica y matemática. Era la primera vez que se utilizaba la palabra combinatoria, en el sentido que la utilizamos en la actualidad. Aunque en su madurez, Leibniz se arrepintió de haber publicado esta obra, al no considerarla un trabajo muy elaborado. Es claro que en ella se representaban sus intereses filosóficos y los caminos por los que iban a dirigirse sus descubrimientos, a pesar de que todavía no se había decidido por dedicarse a una ciencia en concreto. Leibniz, a diferencia de otros científicos, como es el caso de Gauss que ya habíamos visto, él creía firmemente que el avance científico se debería hacer mediante la comunicación de la misma ciencia. Es por ello que él participaba de forma activa en la creación de varias revistas científicas y conocía sociedades matemáticas tales como la Royal Society. Durante algunas publicaciones en revistas científicas de la época trató artículos tales como la cuadratura aritmética del círculo, óptica geométrica, descuento de facturas, mecánica de planos inclinados o resistencia de materiales. Pero en sí, su trabajo más llamativo y por el cual ganó fama fue la invención de una herramienta o máquina mecánica para el desarrollo del cálculo en aquellos años. Tal vez, como ustedes sabrán, el creador de la primera máquina calculadora de forma mecánica fue la de Pascal, con su famosa Pascalina. Y sí, era una máquina muy sofisticada, capaz de poder hacer sumas y restas, pero ¿en qué se diferenciaba de la máquina calculadora de Leibniz? En sí, la máquina de Leibniz tenía un novedoso diseño, la cual el cilindro móvil constaba de 9 ejes, los cuales estaban distribuidos no en todas las circunferencias del cilindro, la cual al hacerlo girar nos podía permitir hacer operaciones tal como suma, restas, productos, divisiones. Leibniz se elaboró un prototipo con el apoyo de un relojero mecánico que consiguió fabricar la máquina en metal y funcionaba correctamente. En sí, la idea de una calculadora mecánica capaz de realizar las 4 operaciones matemáticas fue vista por ojos de los grandes pensadores y genios de la época como un gran avance en reducción considerable del tiempo. Para hacer esas operaciones, Leibniz fue haciéndose conocido en el mundo científico, al igual que su contemporáneo Isaac Newton, que comenzó a ser reconocido también por la creación de un telescopio reflector. Pero en sí, la máquina mecánica calculadora de Leibniz lo hizo famoso en este grupo prodigioso de género científico. Y el cálculo se hizo. Leibniz, como intermediador de paz entre su nación y el resto de países europeos, se dirigió a París con el fin de abogar por el proyecto egipcio elaborado por el barón von Bühnenborn. Quería conseguir audiencia con la corte para plantear sus propuestas con el fin de desviar sus ansias bélicas de Francia frente a los Países Bajos. No teniendo éxito en su misión, marchó a Londres a principios del año 1673, reuniéndose con Oldenburg. Convocó una sesión con la Royal Society para que Leibniz pudiera presentar su máquina aritmética. Leibniz pudo asistir a varias reuniones de la Royal Society, aunque casualmente nunca estuvo en ninguna en la que estuviera Robert Hooke, quien este último lanzó serios comentarios negativos sobre la máquina que había construido Leibniz, lo cual mencionaba que no funcionaba de forma correcta. Aquí quiero hacer un paréntesis breve para contar un breve relato de Robert Hooke, el cual fue uno de los científicos experimentales más importantes de la historia, también miembro de la Royal Society, con una gran capacidad inventiva, pero con poca motivación para desarrollar sus temas o ideas. Hooke afirmaba haber tenido las ideas sobre los grandes descubrimientos de la época, antes de quienes los desarrollaron y lo hicieron público. Esto hizo que constantemente tuviera varias polémicas sobre el descubrimiento de muchos resultados. Fue especialmente llamativo el enfrentamiento con Sir Isaac Newton por la paternidad de la ley de la gravitación universal
Tal fue el punto que llegó su odio entre ellos que en la muerte de Hugh, Newton hizo destruir todos sus retratos existentes, por lo que el día de hoy no se tiene imágenes seguras de cómo era Robert Hooke. En el año de 1672, Leibniz visitó a su amigo Huygens en París. En ese momento Leibniz le mostró y enseñó el método para hallar sumas infinitas que convergen, mediante un método de reducción. Leibniz explicó que este método consistía en buscar descomponer los términos de tal manera que estos se eliminaran con el término siguiente. Huygens ya había determinado la suma de inversas de los números triangulares y puso a prueba a Leibniz a que demostrara mediante su método la solución de este problema. Leibniz, aplicando su método para estas series infinitas que convergen, logró hallar la solución sin problema de la suma de las inversas de los números triangulares. También se debe a Leibniz lo que se conoce hoy en día como criterio de convergencia de series alternadas, es decir, aquellas que se alternan los términos que van sumando y restando. Básicamente, es una expresión de la siguiente forma. Leibniz mostró su método a la Royal Society. Su trabajo no despertó ningún entusiasmo, ya que no presentaba ningún resultado novedoso. El mismo Leibniz reconoció después que no había ningún resultado novedoso, y que lo interesante era el nuevo método presentado. El rechazo de su obra le hizo comprender que tenía grandes carencias de sus conocimientos en matemáticas. Al desconocer mucho de lo que se había publicado, es por ello que después de eso se dedicó casi un año al reforzamiento de sus conocimientos. Abandonó París, dejando de lado los intereses del mundo del derecho, y se dedicó al estudio de las matemáticas más actuales. Ya hablando de los cimientos del cálculo, quien fue el primero que intentó avanzar en el método de cálculo, siguiendo un método riguroso al estilo griego, fue Bonaventura Cavalieri, quien fue discípulo de Galileo. En el año de 1635 publica en su obra titulada Geometría Superior mediante un método bastante desconocido, los indivisibles de los continuos. Cavalieri planteaba que todas las figuras están formadas por una serie de elementos básicos, a los cuales llamaba indivisibles. Es decir, el área está formada por un número indefinido de segmentos paralelos. Es decir, en este caso Cavalieri tomaba una figura geométrica, la cual la dividía mediante estos indivisibles en infinitas líneas, a lo cual él las comparaba como las fibras de un vestido. Para los sólidos, él había realizado una comparación como si se tratara de un libro, pues decía que estos sólidos estaban conformados por los llamados planos, haciendo una referencia a las hojas de estos libros. Con esta idea Cavalieri consiguió hallar la cuadratura y decir que el área de la curva del tipo x elevado a la k para los valores de k de 6 a 9, que en nuestra notación moderna podríamos decir que Cavalieri había demostrado que la integral desde 0 a de x a la n diferencial de x es igual a elevado a la n más 1, todo eso sobre n más 1. Fue más adelante que uno de los miembros fundadores de la Academia de Ciencias de París sustituyó las líneas de Cavalieri por rectángulos infinitesimales, con lo cual su método se acercó bastante al usado del día de hoy. Pero hubo un personaje que se acercó más a la idea de lo que fue el cálculo infinitesimal, pero que por razones de no sistematizar sus hallazgos no se le pudo atribuir como el creador del cálculo. Este fue el matemático inglés John Wallis, criptógrafo real, el cual presentó en el año de 1656 en su obra principal Arithmetica Infinitorum, en la cual él presentaba trabajos de Descartes y Cavalieri, su método de infinitésimos. Pero hubo también otro personaje igual de importante en el cual sí se apoyaron tanto Newton como Leibniz, y fue el inglés Isaac Barrow. Fue un teólogo y matemático profesor de Newton en la Cátedra de Luisiana de Matemáticas de Cambridge. Uno de los aspectos más relacionados con las matemáticas era el del movimiento. Pensemos que muchos de los matemáticos consideraban una curva como un punto en movimiento. Y como ustedes saben, para hallar la trayectoria de una partícula en movimiento es necesario conocer distancia, tiempo, velocidad o aceleración. Ahora, podemos conocer todos estos factores, pero planteamos la siguiente duda. Si hemos recorrido 90 km en una hora, sabemos que la velocidad media durante ese recorrido es de 90 km por hora, pero posiblemente en esa hora habremos elevado o llevado una velocidad u otras veces menos velocidad. Eso es lo que llamaremos como velocidad instantánea en ese punto, para la curva.
Hago un paréntesis aquí para comentarles que ya se habéis dado cuenta de lo que les quiero hablar. Estamos hablando del límite de una función en un determinado punto. El segundo gran desafío era hallar también la tangente en ese punto de la curva. El tercer desafío era el cálculo de los máximos y mínimos también en el punto de la curva. Y el cuarto problema era el de las medidas que comprendían la rectificación de las curvas, es decir, transformar un trozo de curva en un segmento con la misma longitud, con lo cual se podía saber lo que mide ese trozo de curva. De todo lo que les habéis explicado, sobre todo con el primer gran problema, se están haciendo énfasis a lo que es el límite de una función en un determinado punto. Es ahí cuando tanto Newton como Leibniz se dieron cuenta de ese salto para la creación del cálculo, con dos aspectos fundamentales. En primer lugar, dieron con un método que en general se podía aplicar a cualquier tipo de problema, y en segundo lugar, pusieron de manifiesto que todos los problemas de tangentes y de cuadraturas eran inversos, por lo que para resolver uno de ellos bastaban con invertir el método para hallar el otro. Este resultado es lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Es por ello que, luego de enfatizado esto, los 4 problemas del cálculo quedaron reducidos únicamente a 2 problemas, los cuales son de derivación e integración. Como ya se conoce, la invención del cálculo trajo un gran problema sobre la concepción de quién fue primero, o Newton o Leibniz. A pesar de esta agria polémica sobre quién inventó antes el cálculo infinitesimal, los enfoques de tanto Newton como Leibniz son distintos, ya que este último calculaba la derivada y la primitiva ayudándose de incrementos infinitamente pequeños, mientras que Leibniz trabajaba directamente con estos incrementos, lo que para él eran los llamados diferenciales. Leibniz divulgó el cálculo a partir de varios escritos. El primero fue de análisis de ecuaciones con un número infinito de términos, escrito en el año de 1669, pero publicado en el año de 1711. El segundo libro fue de Methodus Fluxerium et Serium Infinitorum, terminado en el año de 1671, pero publicado en el año de 1736. En esta obra define sus elementos fundamentales, los fluyentes y las fracciones. Define los primeros como cantidades variables, ya que consideraba las rectas y los planos, también volúmenes, como un movimiento continuo de puntos sobre rectas y superficies. Al cambio relativo de este fluyente lo llamaba o lo conocía como fluxión. Para diferenciar mejor el método de cálculo de Leibniz con el de Newton, lo que Leibniz hacía como base era llevar el cálculo infinitesimal a sumas y diferencias de sucesiones. La suma nos daría el cálculo integral, es decir, el área comprendida por la curva, y las diferencias nos daría la derivada. Con respecto a la polémica del cálculo, hoy en día se acepta que Newton fue el primero en desarrollar los principios del cálculo y que Leibniz fue el primero en publicar resultados. Ambos llegaron de forma independiente apoyándose en los mismos fundamentos de Descartes, Fermat, Cavalieri, Pascal, Wallis y Barrow. A lo largo de la historia, Leibniz intercambió varias cartas con varios científicos, entre ellos también Sir Isaac Newton. Se mandaron varias cartas, a veces a través de Oldenburg. De todas las cartas que intercambiaron, hubieron 2 que resaltaron en especial. La primera, llamada como la Epístola Prior. En la carta, Newton se centraba especialmente en el teorema del binomio y presentaba varios resultados, todos conocidos ya por Leibniz, sin explicar en ningún momento los métodos por los que había llegado a ellos. Leibniz le contestó al día siguiente comentándole que su método era totalmente diferente. Ya en el año de 1677 le llegó la segunda carta de Newton, llamada la Epístola Posterior, en la que explicaba todo su trabajo sobre las series infinitas y le hablaba también de su cálculo, aunque se lo presentó mediante un criptograma basado en palabras latinas, el cual decía lo siguiente. Ese código significaba, traducido en frase latina, siendo dada una ecuación cualquiera que incluye un cierto número de cantidades fluyentes, encontrar las fluxiones y viceversa. Desde su primer artículo en el año de 1684, Leibniz tuvo problemas de auditoría, y aunque insistió en que su método era totalmente distinto de lo que había encontrado antes de consultar algún escrito de Newton, cosa que así demuestran las cartas escritas a Oldenburg, no le sirvió de nada. El asunto se hizo más grave aún cuando Nicolás Fatio, un discípulo de Newton, llegó a acusar a Leibniz de plagio. El conflicto llegó a tal magnitud que Leibniz le pidió, o mejor dicho, solicitó una comisión de la Royal Society, creada casualmente por Newton,
ya que era director, para poder dilucidar quién tenía la razón de esta discusión. La conclusión a la que llegaron era darle prioridad al inglés. El asunto llegó a tal magnitud que los científicos ingleses y el resto de europeos rompieron relaciones y dejaron de intercambiar información. Los científicos del continente siguieron a Leibniz y los ingleses a Newton, pero como el cálculo del inglés era mucho más geométrico que el alemán, esto significó una demora para la matemática inglesa que quedó atrasada respecto al continente. El método de Leibniz fue rápidamente aceptado por los matemáticos del continente europeo. Los apóstoles más eficientes de esta conversión fueron los hermanos Jacob y Johann Bernoulli, los primeros de una larga familia de importantes matemáticos. Aunque el trabajo de Leibniz era original y rico en resultados, era un poco incompleto y a veces complicado de seguir. Por fortuna, los hermanos Bernoulli lo organizaron y le dieron una estructura sólida, aportando multitud de ejemplos y desarrollos nuevos. Leibniz llegó a reconocer el gran trabajo realizado por los Bernoulli e incluso recalcó que fueron los primeros en utilizar el nuevo cálculo para resolver problemas físicos. Jacob Bernoulli fue autodidacta y bebió de las grandes fuentes del cálculo, Descartes, Wallis y Barrow. Fue profesor de matemáticas en la Universidad de Basilia. Le explicó matemáticas a su hermano Johann y ambos comenzaron a trabajar sobre el cálculo de Leibniz. En 1690 publica en Acta Eruditorum un artículo en el cual habla de sus propios métodos de cálculo y resolvía un problema propuesto por Leibniz 3 años antes: encontrar la curva situada en un plano vertical según el cual el punto material desciende a alturas iguales en tiempos iguales. Por su parte, su hermano Johann Bernoulli, conocido como el pendenciero, tenía una mayor inteligencia inventiva que su hermano. Fue un gran geómetra, aunque un poco modesto, pues en su lápida grabó la frase «Aquí yace el Arquímedes de su tiempo». Fue un firme defensor de Leibniz e impulsó sus reclamaciones de fundador de cálculo. Se enemistó con varios matemáticos, especialmente con su hermano Jacob y su hijo Daniel. Fue profesor de Euler y le explicó cálculo también al marqués Hospital. Ambos hermanos resolvieron una multitud de problemas utilizando el nuevo cálculo de Leibniz: rectificación de las curvas, cálculos de curvaturas envolventes y volutas en puntos de inflexión. Jacob trabajó especialmente en la espiral logarítmica y la terminaba de tal forma que acabó inscrita en su lápida, aunque lamentablemente el cantero tenía menos conocimiento que él e hizo pasar a la posterioridad con una espiral de Arquímedes en su lápida. Una de las formas en la que se extendió el cálculo a lo largo del continente europeo fue la base de los desafíos matemáticos. Lanzar un problema para que los restantes matemáticos lo solucionaran era un método muy corriente para la época. En el artículo de Jacob en el año de 1690, donde resolvía el problema propuesto por Leibniz, el cual planteaba también un desafío para encontrar la forma que toma una curva perfectamente flexible y homogénea por la acción de su peso, si está fijada por sus extremos. La solución, como conocemos el día de hoy, a esa curva se le conoce como la famosa curva catenaria. En el año de 1696, Johann Bernoulli lanzó un reto al mundo matemático, especialmente al mundo inglés, con el fin de probar quién estaba a la altura del nuevo cálculo. Pedía encontrar la curva por la cual un cuerpo desciende entre dos puntos no alineados ni vertical ni horizontalmente, en el menor tiempo posible. Esta curva recibe el nombre de bacristócrona. Antes de finalizar el plazo previsto, solo Leibniz había presentado una solución que consideraba el problema bellísimo y hasta el momento desconocido. El propio Leibniz pidió que se ampliara el plazo para que otros matemáticos pudieran presentar la solución. Con el nuevo plazo establecido, solamente habían presentado 5 soluciones. Una de ellas fue la de Leibniz. 2 soluciones fueron de los hermanos Bernoulli. Una solución fue del marqués Hospital. Y una solución anónima, presentada desde Inglaterra. ¿De quién será? Después de estudiar dicha solución, el propio Johann indicó lo siguiente: por las garras se conoce al león. La solución era, por supuesto, de Sir Isaac Newton. Por lo tanto, todas las soluciones usaban el nuevo método de cálculo, que por cierto, la curva que resuelve este problema se le llama curva cicloide invertida. Otro de los grandes descubrimientos de Leibniz fue el sistema de numeración binario.
No se tiene idea de cuándo fue que Leibniz había concebido la idea de desarrollar el sistema binario, pero ya en el año de 1682 había escrito sobre las posibilidades de la existencia de tal sistema e incluso había estudiado el diseño de una máquina aritmética en binario, aunque tuvo que desistir por la gran cantidad de engranajes que requería el sistema. Durante su visita a Wolfenbüttel en el año de 1696, le presentó su sistema al duque Rodolfo, el cual quedó muy impresionado. Leibniz veía a este sistema una representación de su propia filosofía y una analogía de la creación continua de las cosas a partir de la nada. Lo comparaba con la creación del mundo. Al principio no había nada, el ser absoluto, y el primer día solo estaba Dios. Después de 7 días, dado que 7 en notación binaria era 1, 1, 1, ya existía todo, pues no hay ningún cero. Su trabajo fue enviado a la Academia Real de Ciencias de París en el año de 1700. Los principales académicos quedaron interesados por su descubrimiento, lo que sí, al ser muy complicado de manejar, aguardaron a que Leibniz presentara ejemplos para su publicación. Ahora, ¿cómo fue que Leibniz se interesó o tuvo la idea de crear el sistema binario? Fue cuando concibió la idea de realizar o crear un idioma de forma universal para el mundo. Él veía que el idioma chino era un idioma que cumplía totalmente para tal propósito, que podría acercarse a conseguir la meta del idioma universal. Fue así cuando descubrió un libro del siglo XIII llamado Primero Qin o Libro de las Mutaciones, el cual era un libro antiguo de tratado chino que sirve para realizar predicciones. Se trata de una especie de oráculo que nos indica cosas que pasarán relacionadas con la familia y otros aspectos, aunque también es una obra que desarrolla la filosofía taoísta del yin y del yang. Inicialmente escrito por el emperador mítico Fu Xi alrededor del 2400 a.C., después siendo ampliado en épocas posteriores por Confucio en el año 500 a.C., su interpretación se basa en una serie de símbolos, uno de los cuales tiene distinto significado, dependiendo del aspecto en el que se estudie. Estos símbolos están formados por líneas continuas y discontinuas, agrupadas en trigramas, variaciones con repeticiones de esos elementos. 2 elementos tomados de 3 en 3. Los 8 diagramas posibles aparecen en la siguiente figura. El filósofo Chao Yong fue quien ordenó los hexagramas en una distribución que recuerda el sistema binario, tal como se muestra en la figura. Aunque los chinos no conocían el cero, sí consideraban que las líneas partidas eran ceros y las continuas eran 1. Lo podemos ver en la figura que se muestra. Como dijimos al inicio del video, Leibniz se dedicó a muchas disciplinas a lo largo de toda su vida. Es por ello su apodo como el último gran genio universal. Una de las muchas facetas de Leibniz fue como historiador, ya que tuvo a su cargo definitivo realizar una historia de la casa de Brunswick, Luneburgo. Su idea principal era de que podía trazar la historia retrocediendo más o menos hasta el año 600 después de Cristo. Para ello habría que acudir a fuentes originales que estaban en los monasterios. Es por ello que durante esos años incurrió a varios viajes por el sur de Alemania y Austria. Lo más beneficioso de todos estos viajes fue que le permitieron afianzar e incrementar su círculo científico con las diferentes mentes prodigiosas de aquellos años. Con respecto a los temas religiosos, en uno de sus viajes a la ciudad de Roma, pudo ingresar a la Biblioteca del Vaticano. En una de esas visitas se le ofreció el cargo de bibliotecario de la Biblioteca Vaticana, pero como requisito debía convertirse al catolicismo, lo cual él no lo aceptó. Cabe recalcar que Leibniz tenía una creencia luterana. Hay pocos temas en los que Leibniz no mostraba algún tipo de interés. En este caso también se interesó por la medicina. En aquellos años se descubrió el tema de la circulación como unos 100 años antes, así como también, así de simple, la idea de que los médicos deben lavarse las manos antes de una operación. Él colaboró en aquellos años, según sus escritos, con la princesa Sofía, que era de vital importancia llevar una historia escrita de la evolución de los síntomas de la enfermedad, para de esa forma dar una respuesta al tratamiento del paciente. Lo que en la actualidad llamamos las famosas historias clínicas. Asimismo, como buen divulgador científico, inculcó la idea de divulgar los informes de los casos más interesantes. Defendía la necesidad de una medicina preventiva y la creación de un consejo de salud integrado por políticos médicos que plantearon una serie de medidas para enfermedades de gran extensión social como las periódicas epidemias.
No cabe duda que la figura de Leibniz durante sus años no fue muy reconocida en su momento, debido a la importancia que se le daban a otros matemáticos, tal es el caso de Newton. No fue más que casi 50-100 años después de su muerte, con la publicación de sus cartas en los distintos medios científicos, que se le dio y reconoció su valor como tal. A Leibniz le debemos la simplicidad de las diferentes formulaciones matemáticas referentes al cálculo de símbolos, como por ejemplo la integral. Fue incluso también el primero en utilizar el punto como reemplazo de la x en la operación de la multiplicación. Asimismo, fue el primero en utilizar los dos puntos en lugar del símbolo de la división o cociente, ya que consideraba que estas operaciones deberían escribirse de forma lineal y no ocupar dos renglones, como es comúnmente que se le denota al a entre b. En la actualidad, la figura de Leibniz ha alcanzado mucha mayor fama que la que tuvo en vida. Uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre, puesto en el año de 1970. En 1985 se creó en Alemania el premio Leibniz, considerado como uno de los principales para las contribuciones científicas. Y en el año 2006 la Universidad de Hannover pasaría a denominarse Universidad de Gottfried Wilhelm Leibniz. Si has llegado hasta este punto del video, me gustaría bastante pues que pudieras darle like al video, compartirlo en tu comunidad. Y si no estás suscrito, suscríbete, habrá más contenidos, más bibliografías de interesantes matemáticos, ¿no? Yo soy Juan Morán y del canal de Archimedes te decimos gracias.